Buscando esposa Brierton, 8. Autora, Julia Quinn. Traducción, Mireia Terés Loriente. Audiolibro hecho por Aikaba Torayami. Capítulo 2. En el que nuestra heroína demuestra una decidida falta de respeto por todo lo romántico. Gregory era todo un caballero, y disimuló bien su decepción al ofrecerle su brazo a Lady Lucinda y acompañarla a la improvisada pista de baile. Lady Lucinda era, estaba seguro, una joven perfectamente simpática y encantadora, pero no era la señorita Hermione Watson. Y él llevaba toda la vida esperando conocer a la señorita Hermione Watson. Aún así, aquello podía considerarse provechoso para su causa. Estaba claro que Lady Lucinda era amiga íntima de la señorita Watson. La señorita Watson la había puesto por las nubes durante su breve conversación, mientras Lady Lucinda parecía mirar algo más allá del hombro de Gregory sin escuchar una sola palabra. Y, teniendo 4 hermanas, Gregory sabía una o dos cosas de mujeres, la más importante de las cuales era que siempre era buena idea hacerse amigo de la amiga, siempre y cuando lo suyo fuera verdadera amistad y no esa cosa extraña que hacían las mujeres cuando fingían ser amigas y en realidad solo estaban esperando el momento perfecto para apuñalarse mutuamente en las costillas. Criaturas misteriosas, las mujeres. Si aprendieran a expresar sus deseos, el mundo sería mucho más sencillo. Pero la señorita Watson y Lady Lucinda daban la impresión de ser amigas devotas, a pesar del embelesamiento de Lady Lucinda. Y si Gregory quería saber más sobre la señorita Watson, era evidente que debía empezar por Lady Lucinda Abernathy. ¿Lleva usted mucho en Aubrey Hall?, preguntó amablemente mientras esperaban que empezara a sonar la música. Solo desde ayer, contestó ella. ¿Y usted? Hasta ahora no le habíamos visto en ninguna reunión. He llegado esta misma tarde, dijo Gregory. Después de la cena. Hizo una mueca. Ahora que ya no estaba mirando a la señorita Watson, volvía a acordarse de que tenía bastante hambre. Debe de estar hambriento, exclamó Lady Lucinda. Prefiere dar una vuelta por la terraza en lugar de bailar. Le prometo que pasaremos por la mesa de los tentempiés. Gregory podría haberla abrazado. Es usted una joven excelente, Lady Lucinda. Ella sonrió, pero fue una sonrisa extraña, y Gregory no comprendió muy bien su significado. Le había gustado su cumplido, de eso estaba seguro, pero había allí algo más, algo un poco reticente, quizás una pizca de resignación. Debe de tener algún hermano, dijo. Lo tengo, contestó ella, sonriendo por su deducción. Es 4 años mayor que yo y siempre está hambriento. Nunca dejará de asombrarme que quedara comida en la despensa cuando volvía del colegio. Gregory apoyó la mano de Lucy en el hueco de su codo y juntos comenzaron a pasearse por el perímetro del patio. Por aquí, dijo Lady Lucinda, tirándole un poco del brazo cuando Gregory intentó llevarla en dirección contraria a las agujas del reloj. A no ser que prefiera los dulces. Gregory notó que se le iluminaba la cara. Hay entremeses. Emparedados. Son pequeños, pero están bastante buenos, sobre todo los de huevo. Él asintió un tanto distraído. Había visto a la señorita Watson por el rabillo del ojo, y le costaba un poco concentrarse en otra cosa. Sobre todo porque estaba rodeada de hombres. Gregory estaba seguro de que habían estado esperando a que alguien apartara a Lady Lucinda de su lado para pasar al ataque. ¿Conoce a la señorita Watson desde hace mucho?, preguntó, intentando que no se le notaran demasiado las intenciones. Se hizo un ligerísimo silencio y luego ella dijo. 3 años. Estudiamos juntas en el colegio de la señorita Moss. ¿O estudiábamos? Acabamos nuestros estudios a principios de este año. Deduzco entonces que piensan debutar en Londres a fines de esta primavera. Sí, contestó ella, señalando con la cabeza la mesa cargada de pequeños tentempiés. Hemos pasado estos últimos meses entrenándonos, como le gusta decir a la madre de Hermione, asistiendo a fiestas y pequeñas reuniones. ¿Puliéndose?, preguntó él con una sonrisa. Los labios de Lucy respondieron curvándose. Exactamente eso. A estas alturas, creo que soy un excelente sujetavelas. Aquello hizo gracia a Gregory. Un simple sujetavelas, Lady Lucinda. Por favor, no se subestime. Por lo menos es usted uno de esos extravagantes cofres de plata que todo el mundo parece necesitar en sus salones últimamente. Soy un cofre, entonces, dijo ella,
y casi pareció sopesar la idea. Me pregunto en qué convierte eso a Hermione. En un diamante. En un diamante montado en oro. En un diamante montado en oro y rodeado de... Gregory hizo un esfuerzo por atajar sus pensamientos. Podía dedicarse a los ejercicios poéticos más tarde, cuando no se esperara de él que mantuviera una conversación. Una conversación con una joven diferente. No lo sé, la verdad, contestó con ligereza, ofreciéndole un plato. A fin de cuentas, acabo de conocer a la señorita Watson. Ella no dijo nada, pero levantó ligeramente las cejas. Y entonces Gregory cayó en la cuenta de que estaba mirando por encima de su hombro para ver mejor a la señorita Watson. Lady Lucinda dejó escapar un pequeño suspiro. Seguramente debería usted saber que está enamorada de otro. Gregory volvió a mirar con esfuerzo a la mujer a la que debía prestar atención. ¿Cómo dice? Ella se encogió delicadamente de hombros mientras ponía en su plato un par de pequeños emparedados. Hermione. Está enamorada de otro. Pensando que querría saberlo. Gregory la miró boquiabierto, y luego, en contra de su sensatez, volvió a mirar a la señorita Watson. Fue un gesto evidente y patético, pero no pudo remediarlo. Solo. Santo cielo, solo quería mirarla y mirarla sin parar. Si aquello no era amor, no podía imaginar qué era. Jamón. ¿Qué? Jamón. Lady Lucinda le estaba ofreciendo un pequeño emparedado con unas pinzas de servir. Tenía una expresión tan serena que resultaba exasperante. ¿Le apetece uno? Preguntó. Gregory farfulló algo y le tendió su plato. Y luego, como no podía dejar correr el asunto, preguntó embarado. Estoy seguro de que eso no es asunto mío. Lo del emparedado. Lo de la señorita Watson, rezongó él. No lo decía en serio, claro. En lo que a él concernía, Hermione Watson era asunto suyo, y mucho. O al menos lo sería muy pronto. Era un tanto desconcertante que ella no pareciera afectada por el mismo rayo que le había fulminado a él. Nunca se le había ocurrido que, cuando se enamorara, su amada no sintiera lo mismo, y con la misma inmediatez. Pero al menos esa explicación, que creyera estar enamorada de otro, aliviaba su orgullo. Era mucho más llevadero creerla encaprichada de otro que completamente indiferente a él. Lo único que quedaba por hacer era obligarla a darse cuenta de que el otro, fuera quien fuese, no era para ella. Gregory no era tan vanidoso como para creer que podía conquistar a cualquier mujer a la que echara el ojo, pero ciertamente nunca había tenido problemas con el otro sexo, y teniendo en cuenta cómo había reaccionado al conocer a la señorita Watson, era sencillamente inconcebible que pasara mucho tiempo sin que sus sentimientos fueran correspondidos. Tal vez tuviera que esforzarse por conquistar su corazón y su mano, pero eso solo haría más dulce la victoria. O eso se decía él. Lo cierto era que hubiera sido más fácil si aquel rayo los hubiera fulminado a los dos. No se disguste, dijo Lady Lucinda, estirando un poco el cuello mientras miraba los emparedados, buscando, presumiblemente, algo más exótico que cerdo inglés. No me disgusto, replicó él, y esperó a que ella volviera a mirarlo. Al ver que no lo hacía, repitió, no me disgusto. Ella se volvió, le miró con franqueza y parpadeó. Bueno, he de decir que eso resulta refrescante. La mayoría de los hombres quedan destrozados. Él frunció el ceño. ¿Qué quiere decir con que la mayoría de los hombres quedan destrozados? Exactamente lo que he dicho, contestó ella, mirándole con impaciencia. O si no están destrozados, se ponen furiosos. Soltó un bufido femenino. Como si fuera culpa de Hermione. Culpa. Repitió él, porque en realidad tenía grandes dificultades para seguirla. No es usted el primero que se imagina enamorado de Hermione, dijo ella con expresión hastiada. Sucede constantemente. Yo no me imagino enamorado. Gregory se interrumpió, y confió en que ella no notara que había puesto especial énfasis en la palabra, imagino. Santo Dios, ¿qué le pasaba? Solía tener sentido del humor. Incluso consigo mismo. Sobre todo consigo mismo. No. Parecía gratamente sorprendida. Bueno, eso es refrescante. ¿Por qué es refrescante? Preguntó él entornando los ojos. Ella contestó. ¿Por qué hace usted tantas preguntas? No las hago, protestó él,
aunque sí las hacía. Ella suspiró, y después le pilló completamente por sorpresa al decir: Lo siento. ¿Cómo dice? Ella miró el emparedado de ensalada con huevo que había en su plato y luego volvió a mirarle a él. A Gregory, el orden de sus miradas no le pareció halagüeño. Solía estar por encima de una ensalada con huevo. Pensaba que quería hablar de Hermione, dijo. Lo lamento, si me he equivocado. Aquello puso a Gregory en un buen aprieto. Podía reconocer que se había enamorado en el acto de la señorita, lo cual resultaba un tanto embarazoso, incluso para un romántico empedernido como él. O podía negarlo, cosa que ella, evidentemente, no creería. O podía irse por las ramas y reconocer un leve enamoramiento, lo cual le habría parecido la mejor solución en circunstancias normales, si no fuera porque podía resultar ofensivo para Lady Lucinda. A fin de cuentas, las había conocido a las dos al mismo tiempo. Y no se había enamorado en el acto de ella. Pero entonces, como si pudiera leerle el pensamiento, lo cual, francamente, le asustaba, ella agitó una mano y dijo: Por favor, no se preocupe por mis sentimientos. Estoy bastante acostumbrada a esto. Como le he dicho, sucede constantemente. Abra el corazón, inserte una daga sin filo. Gire. Eso por no hablar, continuó ella despreocupadamente, de que yo también estoy prácticamente comprometida. Y entonces dio un mordisco al emparedado de ensalada con huevo. Gregory se descubrió preguntándose qué clase de hombre se habría comprometido con aquella extraña criatura. No le daba lástima exactamente. Solo, se lo preguntaba. Y entonces Lady Lucinda soltó un leve, oh. Los ojos de Gregory siguieron los suyos hasta el lugar en el que poco antes estaba la señorita Watson. Me pregunto dónde habrá ido, dijo Lady Lucinda. Gregory se volvió inmediatamente hacia la puerta con la esperanza de verla antes de que desapareciera, pero ya se había ido. Aquello era exasperante. ¿De qué servía sentir una atracción inmediata y salvaje, si no se podía hacer nada al respecto? Y ni hablar de que fuera unilateral. ¡Santo Dios! No estaba seguro de que hubiera una palabra que significara suspirar entre dientes, pero eso fue exactamente lo que hizo. Ah, Lady Lucinda, ¿está usted ahí? Gregory levantó la mirada y vio acercarse a su cuñada. Y se acordó de que se había olvidado completamente de ella. Kate no se ofendería, tenía un carácter estupendo. Pero aún así Gregory solía ser más educado con las mujeres a las que no le unía un parentesco sanguíneo. Lady Lucinda hizo una pequeña y linda reverencia. Lady Brierton. Kate sonrió con afecto. La señorita Watson me ha pedido que le informe de que no se encontraba bien y se ha retirado por esta noche. Ah, sí. Ha dicho. En fin, da igual. Lady Lucinda agitó un poco la mano en un gesto que pretendía expresar despreocupación, pero Gregory notó que un leve asomo de irritación tensaba las comisuras de su boca. Un constipado, creo, añadió Kate. Lady Lucinda asintió brevemente con la cabeza. Sí, dijo, y pareció menos preocupada de lo que Gregory habría imaginado, dadas las circunstancias, será eso. Y tú, continuó Kate, volviéndose hacia Gregory, ni siquiera has tenido a bien ir a saludarme. ¿Cómo estás? Él la cogió de las manos y se las besó con aire de disculpa. Llegó tarde. Eso ya lo sabía. Su cara adoptó una expresión que no era de enfado, pero sí de leve exasperación. ¿Cómo estás, por lo demás? Por lo demás, estupendamente. Sonrió. Como siempre. Como siempre, repitió ella, lanzándole una mirada que prometía un futuro interrogatorio. Lady Lucinda, prosiguió Kate en tono bastante menos irónico, confío en que le hayan presentado al hermano de mi marido, el señor Gregory Brierton. En efecto, contestó Lady Lucinda. Estábamos admirando la comida. Los emparedados son deliciosos. Gracias, dijo Kate, y añadió, y le ha prometido Gregory un baile. No puedo prometer música de calidad profesional, pero hemos conseguido reunir un cuarteto de cuerdas entre nuestros invitados. Sí, me ha prometido un baile, contestó Lady Lucinda, pero le he liberado de su obligación para que pudiera aliviar su hambre. Debe de tener usted hermanos varones, dijo Kate con una sonrisa. Lady Lucinda miró a Gregory con una expresión de ligera sorpresa antes de contestar.
Solo uno. Él se volvió hacia Kate. Yo le he dicho lo mismo, explicó. Kate soltó una breve carcajada. Somos muy listos, no hay duda. Se volvió hacia la joven y dijo, vale la pena comprender la conducta de los hombres, Lady Lucinda. Nunca hay que subestimar el poder de la comida. Lady Lucinda la miró con los ojos muy abiertos. Para ponerles de buen humor. Bueno, para eso también, contestó Kate casi con despreocupación, pero siempre hay que tener presente su conveniencia para ganar una discusión. O simplemente para conseguir lo que una quiere. Lady Lucinda acaba de salir de la escuela, Kate, la reprendió Gregory. Kate no le hizo caso y miró a Lady Lucinda con una amplia sonrisa. Nunca se es demasiado joven para aprender cosas importantes. Lady Lucinda miró a Gregory, luego a Kate, y después sus ojos empezaron a brillar, llenos de humor. Ya entiendo por qué se la admira tanto, Lady Bridgerton. Kate se rió. Es usted muy amable, Lady Lucinda. Oh, por favor, Kate. Dijo Gregory. Se volvió hacia Lady Lucinda y añadió, se quedará aquí toda la noche si sigue haciéndole cumplidos. No le haga caso, dijo Kate con una sonrisa. Es joven y tonto, y no sabe lo que dice. Gregory estaba a punto de hacer otro comentario, no podía permitir que Kate se saliera con la suya, pero Lady Lucinda volvió a intervenir. De buena gana me pasaría el resto de la velada cantando sus alabanzas, Lady Bridgerton, pero creo que es hora de que me retire. Me gustaría ir a ver cómo está Hermione. Lleva todo el día resfriada, y quiero asegurarme de que se encuentra bien. Claro, respondió Kate. Por favor, dele recuerdos míos, y no dude en llamar si necesita algo. Nuestra ama de llaves se considera una entendida en hierbas medicinales, y siempre está mezclando pociones. Algunas hasta funcionan. Sonrió, y comprendió. Su expresión era tan cordial que Gregory al instante que sentía simpatía por Lady Lucinda. Lo cual significaba algo. Kate nunca había soportado a los necios, ni de buen grado, ni de otro modo. La acompañó a la puerta, se apresuró a decir. Lo menos que podía hacer era ofrecerle su cortesía y, además, no convenía ofender a la mejor amiga de la señorita Watson. Se despidieron y Gregory la tomó del brazo. Caminaron en silencio hasta la puerta del salón, y Gregory dijo. Confío en que sepa llegar desde aquí. Por supuesto, contestó ella. Y entonces levantó la mirada, sus ojos eran azulados, notó Gregory casi distraídamente, y preguntó, ¿quiere que le dé algún recado a Hermione? Gregory entreabrió los labios, sorprendido. ¿Por qué iba a querer hacer eso? Preguntó, antes de que se le ocurriera templar su respuesta. Ella se encogió de hombros y dijo. Es usted el menor entre dos males, señor Bridgerton. Él deseó ansiosamente pedirle que le aclarara aquel comentario, pero no podía hacerle aquella pregunta. Conociéndola tampoco, de modo que se esforzó por adoptar un semblante imparcial al decir. Salúdela de mi parte, nada más. De veras. Maldición, qué irritante era aquella mirada suya. De veras. Ella hizo una levísima reverencia y se marchó. Gregory se quedó mirando un momento la puerta por la que había desaparecido y luego volvió a la fiesta. Los invitados habían empezado a bailar en mayor número, y las risas llenaban el aire. Pero por alguna razón la noche le parecía sosa y sin vida. Comida, pensó. Se comería 20 más de aquellos emparedados diminutos, y luego él también se retiraría a dormir. Por la mañana todo se aclararía. Lucy sabía que a Hermione no le dolía la cabeza, ni ninguna otra cosa, y no se extrañó en absoluto al encontrarla sentada en la cama, leyendo detenidamente lo que parecía ser una carta de 4 páginas. Escrita con una letra extremadamente compacta. Me la ha traído un lacayo, dijo Hermione sin levantar siquiera la mirada. Dijo que había llegado en el correo de hoy, pero que habían olvidado traerla antes. Lucy suspiró. Es del señor Edmonds, supongo. Hermione asintió con un gesto. Lucy cruzó la habitación que compartía con Hermione y se sentó en la silla del tocador. Aquella no era la primera carta que Hermione recibía del señor Edmonds, y Lucy sabía por experiencia que Hermione tendría que leerla 2 veces, luego una tercera para analizarla mejor, y finalmente una cuarta, aunque solo fuera para escudriñar los mensajes ocultos que pudiera haber en el saludo y la despedida.
Lo que significaba que ella no tendría nada que hacer, salvo mirarse las uñas, durante al menos 5 minutos. Eso hizo, no porque le interesaran mucho sus uñas, ni porque fuera una persona especialmente paciente, sino porque sabía cuando las cosas no tenían remedio, y no veía razón para malgastar energías intentando trabar conversación con Hermione cuando a su amiga parecía interesarle tan poco lo que tuviera que decirle. Pero las uñas sirven de poco entretenimiento, sobre todo porque ya estaban meticulosamente limpias y limadas, así que Lucy se levantó, se acercó al ropero y se puso a examinar distraídamente sus pertenencias. «¡Demonios!», masculló. «Odio que haga eso». Su doncella había dejado un par de zapatos del revés, el derecho a la izquierda y el izquierdo a la derecha, y aunque Lucy sabía que no había nada de terrible en ello, aquello ofendía una esquinita extraña, y sumamente pequeña, de su sensibilidad, así que puso bien los zapatos, se retiró para examinar su obra y, poniendo los brazos en jarras, se dio la vuelta. «¿Has terminado ya?», preguntó. «Casi», respondió Hermione, y aquello sonó como si hubiera tenido la palabra en la punta de la lengua todo el tiempo, como si hubiera estado preparada para quitarse de encima a Lucy cuando le preguntara. Lucy se sentó con un bufido. Aquella era una escena que habían representado innumerables veces antes. O por lo menos 4. Sí, Lucy sabía exactamente cuántas cartas había recibido Hermione del romántico señor Edmonds. Le habría gustado no saberlo, de hecho, le irritaba considerablemente que aquel asunto empezara a ocupar en su cerebro un hueco valioso que ella podría haber dedicado a algo útil, como la botánica o la música, o, santo cielo, incluso a otra página del anuario de Brett, pero por desgracia las cartas del señor Edmonds eran todo un acontecimiento, y cuando a Hermione le sucedía un acontecimiento, en fin, Lucy se veía obligada a compartirlo. Habían compartido habitación durante 3 años en el colegio de la señorita Moss, y como entre los parientes cercanos de Lucy no había ninguna señora que pudiera ayudarla a presentarse en sociedad, la madre de Hermione había aceptado amadrinarla, de modo que allí estaban, todavía juntas. Lo cual era estupendo, en realidad, si no fuera por el omnipresente, al menos en espíritu, señor Edmonds. Lucy le había visto solo una vez, pero tenía la sensación de que siempre estaba allí, revoloteando sobre ellas, haciendo que Hermione suspirara en los momentos más extraños y se quedara con la mirada perdida, como si estuviera memorizando un soneto de amor para poder incluirlo en su siguiente respuesta. «¿Te das cuenta?», preguntó Lucy, a pesar de que Hermione no mostraba indicio alguno de haber acabado de leer su misiva, «de que tus padres no dejarán que te cases con él». Aquello bastó para que Hermione dejara la carta, aunque fuera un momento. «Sí», dijo con expresión irritada, «ya me lo has dicho». «Es un secretario», dijo Lucy. «Lo sé». «Un secretario», repitió Lucy, aunque ya habían tenido aquella conversación incontables veces antes. «El secretario de tu padre». Hermione había vuelto a coger la carta en un intento de ignorar a Lucy, pero por fin se dio por vencida y volvió a dejarla, confirmando la sospecha de Lucy de que había acabado de leerla hacía tiempo y estaba ya en la primera, o quizás incluso en la segunda, relectura. «El señor Edmonds es un hombre bueno y honorable», dijo Hermione con un mohín tenso. «Estoy segura de que sí», dijo Lucy, «pero no puedes casarte con él. Tu padre es vizconde. ¿De veras crees que va a dejar que su única hija se case con un secretario sin un penique?» «Mi padre me quiere», masculló Hermione, pero su voz no rebosaba precisamente convicción. «No intento disuadirte de que te cases por amor», comenzó a decir Lucy, «pero...». «Eso es exactamente lo que intentas hacer», la atajó Hermione. «En absoluto. Es que no entiendo por qué no puedes intentar enamorarte de alguien que sea del gusto de tus padres». La linda boca de Hermione se torció en una línea cargada de exasperación. «Tú no lo entiendes». «¿Qué hay que entender? ¿No crees que tu vida sería una pizca más fácil si te enamoraras de alguien que te conviniera?» «Lucy, una no elige de quién se enamora». Lucy cruzó los brazos. «No veo por qué no». Hermione se quedó boquiabierta. «Lucy Abernathy», dijo, «no entiendes nada». «Sí», dijo Lucy secamente, «ya me lo has dicho». «¿Cómo puedes creer que una persona puede elegir de quién se enamora?», dijo Hermione apasionadamente, aunque no tanto como para tener que incorporarse en la cama, donde estaba semi-recostada. «Esas cosas no se eligen. Simplemente suceden».
En un instante. Eso sí que no me lo creo, contestó Lucy, y luego añadió sin poder remediarlo, ni por un instante. Pues así es, insistió Hermione. Lo sé porque a mí me pasó. Yo no buscaba enamorarme. No. No. Hermione la miró con enfado. No lo buscaba. Pensaba buscar marido en Londres. ¿De veras? ¿Quién iba a pensar que conocería a alguien en Finchley? Dijo esto con el desdén propio de una oriunda de Finchley. Lucy levantó los ojos al cielo y ladeó la cabeza, esperando a que Hermione acabara. Lo cual a Hermione no le hizo ninguna gracia. No pongas esa cara, le espetó. ¿Cuál? Esa. Repito, ¿cuál? La cara de Hermione se contrajo por completo. ¿Sabes exactamente a qué me refiero? Lucy se dio una palmada en la cara. Dios mío. Exclamó. Eres idéntica a tu madre. Hermione dio un respingo, ofendida. Eso no es muy amable. Pero si tu madre es guapísima. No cuando hace muecas. Tu madre está guapísima hasta cuando hace muecas, contestó Lucy, intentando zanjar la cuestión. Bueno, ¿piensas contarme lo del señor Edmondson o no? ¿Vas a burlarte de mí? Claro que no. Hermione levantó las cejas. Hermione, te prometo que no me burlaré de ti. Hermione no parecía muy convencida, pero dijo, muy bien. Pero sí. Hermione. Como te decía, prosiguió, lanzando a Lucy una mirada de advertencia, no esperaba encontrar el amor. Ni siquiera sabía que mi padre había contratado a un secretario. Estaba simplemente paseando por el jardín, pensando que Rosas quería que cortaran para la mesa, cuando, le vi, dijo con dramatismo suficiente para asegurarse un papel en escena. ¡Ay, Hermione! Suspiró Lucy. Has dicho que no ibas a burlarte de mí, dijo Hermione, y la señaló enérgicamente con el dedo, cosa que sorprendió a Lucy lo suficiente para hacerla callar. Al principio ni siquiera le vi la cara, continuó Hermione. Solo la parte de atrás de la cabeza, y el pelo, que se le rizaba por encima del cuello de la chaqueta. Suspiró. Se volvió hacia Lucy con expresión patética y suspiró. ¿Y el color? De veras, Lucy, ¿has visto alguna vez un tono de rubio tan espectacular? Teniendo en cuenta la cantidad de veces que Lucy había tenido que escuchar a diversos caballeros hacer el mismo comentario sobre el cabello de Hermione, le pareció que hablaba bastante bien de ella el hecho de que se mordiera la lengua. Pero Hermione no había acabado. Ni mucho menos. Entonces se volvió, dijo, y vi su perfil, y te juro que oí música. A Lucy le habría gustado decir que la sala de música de los Watson estaba situada junto a la Rosaleda, pero se refrenó. Y entonces se dio la vuelta, dijo Hermione, cuya voz iba suavizándose y cuyos ojos iban adoptando esa expresión de, estoy memorizando un soneto de amor. Y solo pude pensar, estoy perdida. Lucy sofocó un gemido. No digas eso. Ni lo insinúes siquiera. La perdición no era algo de lo que una señorita pudiera hablar a la ligera. Bueno, perdida, no, dijo Hermione con impaciencia. Santo cielo, Lucy, estaba en la Rosaleda, ¿o es que no me estás escuchando? Pero supe que estaba perdida para cualquier otro hombre. Nunca podría haber otro igual. ¿Y todo eso lo supiste por su nuca? Preguntó Lucy. Hermione le lanzó una mirada cargada de exasperación. Y por su perfil, pero eso no es lo que importa. Lucy esperó con paciencia a que le dijera qué era lo que importaba, aunque estaba segura de que no estaría de acuerdo. O de que seguramente ni siquiera lo entendería. Lo importante es, dijo Hermione con voz tan suave que Lucy tuvo que inclinarse hacia adelante para oírla, que no puedo ser feliz sin él. Es imposible. Bueno, dijo Lucy lentamente, porque no estaba muy segura de que podía responder a aquello, ahora pareces feliz. Eso es solo porque sé que está esperándome. Y Hermione levantó la carta, aquí dice que me quiere. ¡Ay, Dios! Dijo Lucy para sí misma. Hermione pareció oírla, porque tensó la boca, pero no dijo nada. Se quedaron allí sentadas, en sus respectivos sitios, un minuto entero, y luego Lucy se aclaró la garganta y dijo. El señor Brierton, ese joven tan amable, parece haberse prendado de ti. Hermione se encogió de hombros. Es un segundón,
pero creo que tiene una buena renta. Y es de buena familia, desde luego. Lucy, ya sabes que no me interesa. Pues es muy guapo, dijo Lucy, quizá con un poco más de énfasis del que pretendía. Pues ve tú detrás de él, replicó Hermione. Lucy la miró espantada. Sabes que no puedo. Estoy prácticamente comprometida con Lord Hasselby. Prácticamente, le recordó Hermione. Es como si fuera oficial, dijo Lucy. Y era cierto. Su tío había hablado del asunto con el conde de Davenport, el padre del vizconde Hasselby, hacía años. Hasselby era unos 10 años mayor que ella, y solo estaban esperando a que Lucy creciera. Dado que ya había ocurrido, seguramente la boda no andaría muy lejana. Y era una buena boda. Hasselby era un tipo encantador. No le hablaba como si fuera idiota, parecía portarse bien con los animales, y era bastante agradable de aspecto, aunque estuviera empezando a quedarse calvo. Naturalmente, Lucy solo había visto a su futuro marido 3 veces, pero todo el mundo sabía que las primeras impresiones eran sumamente importantes, y normalmente acertadas. Además, su tío era su tutor desde la muerte de su padre, 10 años antes, y aunque a su hermano Richard y a ella no les hubiera abrumado precisamente con su amor y su afecto, había cumplido con su deber y les había educado bien, y Lucy sabía que era su deber obedecer sus deseos y cumplir el compromiso que había acordado. O prácticamente acordado. En realidad, daba igual. Iba a casarse con Lord Hasselby. Todo el mundo lo sabía. Creo que le utilizas como excusa, dijo Hermione. Lucy se embaró. ¿Cómo dices? Utilizas a Hasselby como excusa, repitió Hermione, y su expresión adoptó esa mirada engreída que a Lucy no le gustaba ni pizca. Así no dejas que tu corazón se comprometa con otro. ¿Y con quién exactamente va a comprometerse mi corazón? Preguntó Lucy. La temporada ni siquiera ha empezado. Puede ser, dijo Hermione, pero hemos salido mucho por ahí para pulirnos, como os gusta decir a mi madre y a ti. No has estado viviendo debajo de una piedra, Lucy. Has conocido a muchos hombres. En realidad, no tenía sentido decirle que ninguno de aquellos hombres la veía cuando Hermione andaba cerca. Hermione intentaría negarlo, pero las dos sabrían que estaba mintiendo para no herir sus sentimientos. Así que Lucy rezongó en voz baja algo que pretendía ser una respuesta sin serlo. Y Hermione no dijo nada, se quedó mirándola con aquella expresión traviesa que no empleaba con nadie más, y por fin Lucy tuvo que defenderse. No es una excusa, dijo, cruzando los brazos, e incómoda los descruzó y los puso en jarras. Francamente, ¿de qué serviría? Sabes que voy a casarme con Hasselby. Hace siglos que está previsto. Cruzó los brazos otra vez. Los bajó. Y finalmente se sentó. No es mal partido, dijo. La verdad es que, después de lo que le pasó a Georgina Bilton, debería ponerme de rodillas y besar los pies de mi tío por haberme buscado un marido tan aceptable. Hubo un momento de silencio horrorizado, casi reverencial. De haber sido católicas, se habrían santiguado. De buena te has librado, dijo Hermione por fin. Lucy asintió lentamente. A Georgina la habían casado con un setentón al que le sonaba el pecho y le afligía la gota. Y ni siquiera tenía título. Santo Dios, Georgina se merecía al menos anteponer un lady a su nombre por su sacrificio. Así que ya ves, concluyó Lucy. Hasselby no está tan mal. Es mejor que la mayoría, en realidad. Hermione la miró atentamente. Bueno, si eso es lo que quieres, Lucy, ya sabes que te apoyaré sin reservas. Pero en cuanto a mí. Suspiró y sus ojos verdes asumieron aquella mirada soñadora que hacía desfallecer a hombres adultos. Yo quiero algo más. Lo sé, dijo Lucy, intentando sonreír. Pero ni siquiera lograba imaginar cómo iba Hermione a hacer realidad sus sueños. En el mundo en el que vivían, las hijas de los vizcondes no se casaban con los secretarios de los vizcondes. Y a Lucy le parecía que era mucho más lógico amoldar los sueños de Hermione que cambiar el orden social. Y más fácil, además. Pero en ese momento estaba cansada. Y quería irse a la cama. Por la mañana se encargaría de Hermione. Empezando por aquel señor Brierton tan guapo. Era perfecto para su amiga, y bien sabía Dios que estaba interesado.
Hermione se avendría a razones. Lucy se aseguraría de ello. Continuará.